Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Qué bueno compartir. Aquí estamos transmitiendo de lunes a viernes, 22 horas. Estamos transmitiendo acá un tiempo de Reforma. Bienvenidos a Reforma, bienvenidos a Reforma. Te invitamos de lunes a viernes que puedas subirte a este tiempo, que puedas sumarte a este tiempo y en el cual buscamos ser transportados por su Espíritu a un tiempo de transformación, pero como dice su palabra, a través de la renovación del entendimiento. Y es algo allí donde queremos sumarnos y sumar de pronto a través de lo que nos compete y a través de la palabra de Dios, poder sumarnos para ese alumbramiento y para esa transformación, para esa reforma necesaria en nuestras vidas. Decíamos días pasados, hablábamos y hacíamos hincapié a que pudiéramos entender que la voz de Dios siempre ha sido necesaria y será necesaria, porque es ella el patrón, es aquella la voz guía, aquella que creó todas las cosas y nos puede ayudar a volver al orden original en el cual fueron constituidos. Es más, hay muchas de las cosas que vos y yo estamos viviendo, aquellas cosas que de pronto no hemos experimentado o no hemos de pronto visto la realidad, no hemos visto todo el bien o no nos han salido de pronto quizás las cosas como queríamos. Y sin lugar a dudas es por una cuestión clara de no haberlo hecho conforme al fundamento ni la dirección de Dios. Oír la voz de Dios, ya el pueblo de Israel era algo que lo tenía muy claro, sabía que tenía que escuchar allí a los profetas. Un rey, obviamente, que allí que gobernaba en un lugar, sabía que necesitaba la voz de Dios. En esos tiempos era dada a través de los profetas para poder realmente expresarse, para poder saber y tener en claro aquello que tenían que hacer. Necesitaban la voz de Dios y realmente esa voz de Dios era la voz era una voz de poder, pero realmente esa voz de Dios era el poder detrás del poder. Es ese poder fáctico, digamos, que es el poder tras el poder, era realmente el poder de la voz de Dios. Esa voz en la cual queremos transmitirte y de lunes a viernes tratar, ya cerrando tu jornada, ya seguro algunos llegando a casa y cerrando la jornada, poder tener una palabra que pueda alinearnos a esa verdad y pueda alinearnos realmente a la estructura de Dios dada a través de su voz. En esta hora y en esta noche de jueves hemos elegido para estos minutos que tenemos por delante y lo que nos demande de pronto hablar este tema, que son los minutos obviamente allí, si lo podemos agotar, si no seguramente seguiremos, pero queríamos hablarte de el fundamento. En esta noche es el fundamento. Y estoy seguro que hay algo que resuena mucho en tu vida y en mi vida. Estoy seguro que aquellos que de pronto tienen competencia y saben en el trabajo de la construcción van a saber mucho más que vos y yo, en este caso, de qué estamos hablando. Realmente si hemos oído el evangelio del reino de Dios, que es el evangelio del cual Jesús hace alusión, y en cuanto a la palabra dice que será predicado este evangelio del reino y entonces llegará el fin del tiempo, llegará el fin de un sistema, pero por predicar este evangelio del reino. Y si hemos oído el evangelio de verdad, el evangelio del reino, si hemos oído el evangelio de verdad, algo tiene que haber quedado gobernando en nuestra vida. Eso es una señal del evangelio en nosotros, que realmente lo que hemos oído ha quedado, ese algo que hemos oído ha quedado gobernando en cada uno de nosotros. He quedado gobernado por aquello que realmente oigo. Lo que oímos, sin lugar a dudas, genera algo en nosotros, construye algo en nosotros. Por eso es tan importante aquello a lo cual prestamos el oído. Por eso es tan importante que vos y yo estemos atentos a la voz y sepamos reconocer la voz que sale de parte de Dios, porque voy a quedar gobernado por aquello que oigo. Y si he oído el evangelio de verdad, el evangelio ajustado, como dice la escritura del reino, el evangelio del reino, algo va a quedar gobernando
cambiado realmente mi vida. Más allá de cómo sea predicado el Evangelio, sin lugar a dudas será lo importante de cómo es que eso llega a cada uno de nosotros. ¿Sabes? Por la Escritura, que la fe viene por el oír, y hay algo que es construido en el oír. Por eso te invitamos que puedas oír con claridad y que el Espíritu dé testimonio a tu espíritu de las cosas que proceden de Él. ¿Qué es el fundamento puntualmente? ¿Qué es el fundamento? ¿Qué entendemos? Nosotros naturalmente por fundamento definimos como algo que va abajo, definimos fundamento como el cimiento, definimos fundamento como algo realmente basal, digamos así, de una perspectiva de construcción. Pero cuando la Escritura habla de fundamento, ¿a qué verdaderamente está haciendo alusión? Cuando la Escritura habla de fundamento, ¿a qué está haciendo alusión al decirnos de esa manera? Yo voy a ir directamente en ello y te voy a decir que fundamento de una perspectiva vertical, de la perspectiva de Dios, fundamento es la última voz, la última palabra que gobierna nuestras decisiones. Fundamento es la última voz, la última palabra que gobierna nuestras decisiones. Aquello que gobierna nuestras decisiones, aquello que prima en aquello que decidimos, va a dejar a las claras el fundamento en el cual estoy constituido. Diríamos así, muy salteñamente, aquello que te gobierna, aquellas decisiones que de pronto te mueven, va a dejar expuesto o va a dejar a las claras aquello que guía tu vida o aquello que gobierna tu vida. El fundamento, dijimos, es la última voz o la última palabra que gobierna nuestras decisiones. Si queremos saber hoy qué es aquello, cuál es nuestro fundamento, cuál está siendo nuestro fundamento en estos días, veamos y prestemos atención a las decisiones que estamos tomando. Prestemos atención a aquello que gobierna nuestra vida, porque si eso gobierna nuestra vida, es allí donde está constituido nuestro fundamento. Seguramente también recordás, la Escritura es muy clara, decía que de la abundancia del corazón va a hablar la boca, y es algo muy real, la Escritura obviamente allí, de aquello que abunda, de aquello que de pronto circunda y que gobierna nuestras decisiones, dejará a las claras nuestra posición, dejará a las claras el fundamento sobre el cual está erigida nuestra vida. Te cito a la Escritura, Efesios, allí por el capítulo 2, el versículo 20, te lo voy a leer, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto está diciendo que cada decisión que tomamos nosotros en la vida, cada decisión que tomamos en la vida es la expresión del fundamento de nuestra vida. Cada decisión va a dejar expresa allí cuál es el fundamento de nuestras vidas. Y como hablamos de decisiones y hablamos que las decisiones va a dejar al descubierto realmente aquello que gobierna nuestra vida, va a dejar al descubierto nuestra posición, va a dejar descubierto nuestro fundamento, realmente cuántas veces quizás vos y yo hemos tomado decisiones equivocadas. ¿Cuántas veces vos y yo hemos decidido sin consultar de pronto la dirección de Dios, sin consultar al diseño de Dios o ver en el diseño de Dios aquello que de pronto o la manera en la cual tenía que edificar? Pero cuántas veces tomamos decisiones de pronto de las cuales nos hemos arrepentido, y nos hemos arrepentido porque nos ha salido mal, nos hemos arrepentido de la decisión que tomamos porque lo hemos hecho ignorando el diseño de Dios o desconociendo el diseño de Dios. Y es aquí obviamente
que al ignorar y al desconocer el diseño de Dios, realmente, y como hablamos de diseño y como hablamos de diseños de Dios, estamos hablando y haciendo alusión que realmente estamos hablando de algo que proviene fruto de un arquitecto. Cuando hablamos de diseños de Dios y cuando hemos tomado decisiones fuera de un diseño y nos ha salido mal, estamos hablando de algo realmente arquitectónico, de algo que proviene fruto de un arquitecto. Y realmente el arquitecto es Cristo. El arquitecto de todas las cosas realmente es Cristo. Y el arquitecto de todo lo creado es Cristo puntualmente. Y Dios diseñó, y acá es donde yo te pido que puedas prestarnos atención a estos minutos, que no va a demorar tan solo esta exposición antes que te vayas a descansar. Y al entender que el arquitecto es Cristo y que todo fue diseñado, dice así, Dios diseñó todo lo creado y le puso un fundamento. En el diseño de Dios, en lo que Dios todo lo ha diseñado, todo lo ha creado, pero le puso un fundamento a todo lo creado. Dios le puso un fundamento a todo lo creado. Aquí fundamento es aquello que gobierna, y eso significa que todo lo que se edifica tiene que ser a partir de ello. Hablamos en cuanto a diseños arquitectónicos, decía, y que al hablar de algo de construcción, al hablar de edificación, estamos haciendo alusión a algo arquitectónico. Y Dios, todo el arquitecto de toda la creación, el arquitecto de toda la vida, le puso un fundamento a lo que Él hizo, le puso un fundamento, y a partir de allí es donde vos y yo tenemos que construir. Y acá seguramente va a ir revelando el fundamento, pero va revelando de pronto aquellas cosas que hemos hecho. Y acá es donde me quiero detener también y hacer un poco de énfasis, porque de pronto quizás las decisiones que hemos tomado ha sido sin tener en claro el verdadero fundamento, sin tener en claro que Dios diseñó todas las cosas, pero la diseñó con un fundamento llamado Cristo, y a partir de ello es que tenemos que construir. Y quizás vos y yo, al no tener, al ignorar, al desconocer los diseños de Dios, al ignorar y desconocer que todo fundamento, que todo lo creado por Dios y todas las cosas tienen como fundamento Cristo, y lo hemos tomado por ignorancia, por desconocimiento, por no conocer, por no aunar en el conocimiento de Él, de este fundamento. Hemos tomado quizás decisiones con un Cristo quizás religioso, hemos tomado decisiones con un Cristo que me comentaron que a otros les funcionó de esta manera, con un Cristo filosófico, quizás en alguna medida haciendo alusión a una filosofía, o sea, a razonamientos de terceros, a razonamientos de personas que siembran un precedente y entran a filosofar de la palabra cuando forman parte de filosofías humanas, pero realmente la Escritura no es para filosofar o de pronto para poder vertir razonamientos personales sobre hacia lo que Dios quiso decir o hacia lo que Dios quiso hacer o mostrar o revelar en ese sentido. Te decía recién que quizás muchas de las decisiones que hemos tomado y no nos han salido bien, aún en el campo de la fe, aún en el campo del día a día, de nuestro vivir en Cristo, de nuestro caminar, aún quizás decisiones ministeriales, mira el punto que te digo, aún de cuestiones ministeriales que hemos decidido, de lo que tiene que ver desde lo ministerial, lo personal, del liderazgo de pronto que ejerzo en la posición en la cual sirvo dentro de una congregación. Quizás al no tener en claro y al haberme basado no puntualmente en el fundamento puro que es Cristo, y me he basado en una filosofía o en una dilución o en algún ya con algo diluido, ¿sí? Y no he tenido en claro realmente la perspectiva real del diseño de Dios. No me he adentrado a conocer, es cuando de pronto aquello que hemos hecho o las decisiones que hemos tomado quizás nos han llevado no a buen puerto, y quizás lo que hemos edificado se nos ha caído.
¿Cuánto de nosotros quizás hay construcciones que se nos han caído, construcciones personales que se nos han caído? Quizás personas que teníamos en un pedestal de pronto se nos han caído. Aquello que hemos querido hacer y hemos tenido buena intención en hacerlo. No digo que has tenido mala intención, sino has tenido una buena intención en hacerlo, pero acá no admite intencionalidades humanas. Esto no admite, ni es por intencionalidades humanas, ni el buen deseo humano, sino esto remite a que verdaderamente vos y yo estemos edificando realmente sobre el fundamento correcto, teniendo en claro que Dios, el creador y el arquitecto de todo lo creado y de todas las cosas que al hombre vive, el fundamento de ello es Cristo, y a partir de allí es cuando vos y yo tenemos que construir. En estos días tan puntuales, en estos días realmente tan puntuales, cuando vemos que las naciones de la tierra son conmovidas, cuando vemos que todas las situaciones, instancias sociales, políticas, económicas, son conmovidas, cuando vemos que las naciones son conmovidas, que las potencias, digamos así, de las naciones, y allí donde las naciones ponían su fuerza, se ven conmovidas, nos tiene que a nosotros generar, nos tiene que eso decir algo a nuestras vidas. Las naciones están siendo conmovidas, aún los hijos de Dios, lamentablemente, en estas circunstancias, muchos de ellos se sienten conmovidos o se ven conmovidos o sus estructuras se vieron conmovidas. Eso va a hablar y nos tiene que dar un mensaje de entendimiento en esta hora. Si nuestras vidas están siendo conmovidas, nuestras estructuras, a veces desde el porte eclesiástico, hablando de lo organizacional, de nuestras estructuras y nuestras formas cúlticas, de nuestra manera de conducirnos y de movernos, cuando vemos todo eso que ha caído en conmoción, hacia lo mismo a la par que las potencias de las naciones y de la tierra están siendo conmovidas, realmente tengo que decirte que la respuesta de pronto al ver todo ello es muy fácil. La respuesta ante todo ello es fácil, es que no estamos entendiendo que todo lo creado fue creado para que Cristo realmente sea el fundamento. Y te lo quiero decir como lo expresa el apóstol Pablo allí en el libro de Colosenses, el capítulo 1, te lo leo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cómo dice? Que todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. La subsistencia de nuestros días, la subsistencia de aquello que edificamos, esa subsistencia está asegurada, obviamente. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si queremos encontrar, obviamente, toda construcción o decisión tomada sin oír a Dios, toda decisión tomada sin oír a Dios o ver su diseño arquitectónico, que es Cristo, sin tener en claro el fundamento arquitectónico de Dios, que es Cristo, nos llevará, obviamente, y lo voy a decir de esta manera, nos llevará más allá que tenga un buen principio, una buena filosofía religiosa lo que estoy haciendo. Tiene una buena connotación evangélica, religiosa hacerla, pero si lo que estamos construyendo lo estamos tomando sin oír la voz de Dios, sin leer el plano arquitectónico de Dios para aquello que queremos realizar, simplemente tengo que decirlo de esta manera, no subsistirá, no prevalecerá. Y esto es, quizás en esta hora pueda sonarte una mala noticia, pero tengo que decírtelo así, caerá. Realmente será conmovido y caerá. Todo lo que Dios no edificó, todo lo que nosotros no edificamos sobre el fundamento que es Cristo, realmente será conmovido. Por lo tanto,
Por lo tanto, realmente es muy importante y es menester poder acercarte en esta hora, esta palabra, obviamente que todo fue hecho por Él, en Él y para Él. Y para que no te quede duda, allí en Colosenses el apóstol Pablo escribiendo, no deja ninguna instancia al azar, sean tronos, sean principados, potestades, dominios, de las cosas que están en el cielo, visibles en la tierra, invisibles. No dejó absolutamente nada al azar ni nada para que nos pongamos a pensar algo contrario a ello, y abarcó todo el campo requerido para mostrarnos y decirnos que todo fue hecho por Él, en Él y para Él, y que todas las cosas, cuando la Escritura va a decir todas las cosas, realmente son todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso es tan claro el Evangelio cuando dice que apartados de mí, nada podéis hacer. Todo lo que hacemos apartados de ese cimiento, de ese fundamento, no podrá prevalecer, así como hablan también los evangelios de la casa que fue constituida sobre la roca y la que fue constituida sobre la arena. Dos casas que tenían los mismos materiales, tenían la misma estructura, pero la diferencia estaba en el fundamento. Una sobre la roca que prevaleció a lo que venía y una sobre la arena. Yo quiero decirte, si me permitís en esta hora, que hay demasiada arena en los fundamentos, y aquello en lo cual basamos nuestras operatividades cristianas. Hay mucha arena en aquello que nosotros fundamentamos y hacemos. Hay mucha arena en aquello que de pronto decimos estamos sirviendo a Dios, o vamos a hacer tal evento, o vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto para la gloria de Dios, vamos a hacer tal actividad. Hay mucha arena, gente que está sirviendo a Dios en una área específica, quizás introiglesia, dentro de la congregación, pero que no son entendidas, gente que no entienden el fundamento, que desconocen o ignoran el verdadero fundamento. Verdaderamente hay mucha arena cuando no hay un entendimiento firme del fundamento en el cual hemos sido constituidos y cómo Dios reguló toda estructura de construcción. Mira, cuando vas a edificar, cuando vas a adquirir una tierra allí en un country o en un barrio puntual de un terreno que has construido, en muchos lugares existe un reglamento de construcción. Te van a decir la manera y te van a de alguna manera guiar o decir las cosas que son permitidas en la construcción por haber adquirido en esas tierras, aquello que está permitido y aquello que no. Van a regular o reglamentar aquello que construyas. Es lo mismo en este sentido, en esta tierra que es Cristo. El reglamento de construcción la dio el Padre, y en el plano arquitectónico dijo Cristo, Cristo y más Cristo. En el plano arquitectónico dijo obviamente que su Hijo, y todo lo que hizo, lo hizo con la forma, y lo hizo obviamente en la estatura, y lo hizo mostrando obviamente que el fundamento realmente es Cristo. Por lo tanto, hay una manera de no caer en ruina. Por lo tanto, hay una manera de que vos y yo no caigamos en ruina, para que no caiga en ruina aquello que durante años quizás hemos tratado de sostener. Mira, en estos tiempos revelan muchas cosas. Estos tiempos, si bien no vienen quizás de una manera lineal a querer enseñarnos estas situaciones que estamos viviendo, no buscan, o no tendríamos nosotros que buscar allí qué enseñanza nos deja, pero sí quiero decirte que nos viene a revelar algo, viene a revelar las estructuras en las cuales nuestras vidas están constituidas, y no es menos ello, no es menor lo que está revelando. Y quizás cuando te decía recién que hay una manera de no caer en ruina, y esa manera de no caer en ruina es hoy poder sentarnos, hoy poder en estas horas sentarnos y realmente evaluar el fundamento. Quizás hoy podás entender por qué hay tanta arena en lo que hacemos, por qué no ha sido tan firme aquello que hemos tratado de construir
construir. No discuto tus buenas intenciones y qué bueno que lo hagas con una buena intencionalidad, pero para poder edificar las cosas eternas y las cosas de Dios, poder sobreedificar, se sobreedifica sobre un fundamento firme. Y reitero, y no me interesa en esta hora ser tan reiterativo, me interesa que en esa reiteración quede algo firme y que vos y yo podamos entender definitivamente que el único fundamento firme donde el cual serán sostenidas todas las cosas es realmente Cristo. Él es el fundamento de todo obviamente en la vida. El fundamento es algo que gobierna. El fundamento es la matriz, el fundamento, lo basal, es lo que va a gobernar toda la construcción. Por lo tanto, no es algo que puedas obviar. Por lo tanto, si el fundamento realmente es lo que gobierna toda la construcción y asegurará eso que estamos construyendo, realmente tienes que prestarle y tenemos nosotros que pensar, que prestarle atención y entender que eso es lo que gobierna. No tiene que gobernar nuestras emociones, no tiene que gobernar todo esto. Este gobierno de Dios a través del fundamento está por encima de nuestras emociones, por encima de nuestras expectativas, y todo lo que construyamos tiene que estar basado en las expectativas de Dios, en las expectativas de Dios, que todo lo hizo en Cristo y reveló este diseño arquitectónico, y Dios, como el arquitecto de todo el universo ha creado y ha mostrado puntualmente que todo lo creado funciona desde Cristo, que todo lo creado funciona por Cristo y que todo lo creado funciona para Cristo. Y ese es el Evangelio. Y ese, reitero, es el Evangelio, que será lo que a partir de mañana, si Dios mediante, seguiremos, o la semana próxima seguiremos hablando de el Evangelio. Pero quiero decirte que todo lo creado funciona desde Cristo, por Cristo y para Cristo, y ese realmente es el fundamento, esa es la estructura basal, es la carta constitucional de todo aquello, es el reglamento de construcción de todo aquello que edificamos o sobreedificamos sobre el fundamento correcto. Ahora, nosotros no podemos edificar sobre un fundamento que no conocemos. Nosotros no podemos edificar sobre un fundamento que no conocemos, sobre un fundamento que no entendemos. Entonces viene a la memoria tan enfático era el apóstol Pablo, tratando de mostrar que es tan importante renovar el entendimiento, que es tan importante conocerle a Él, de ser doctos, de ser instruidos, de hacer esto nuestra profesión, decía puntualmente. Y no podemos edificar desconociendo el fundamento, no podemos edificar no entendiendo lo que tenemos que hacer. Fíjate lo que sucede. A veces nosotros, al desconocer, no entendemos, al no tener la claridad de lo que estamos haciendo, y tiene que venir la luz de Dios en estos días para que tengamos la claridad de lo que estamos edificando, el conocimiento real del diseño de Dios en todo aquello que vos y yo decimos queremos hacer para Dios. Pero aquello será solamente sobre las estructuras, sobre los lineamientos y sobre el diseño arquitectónico de aquel que lo creó todo, absolutamente todo en Cristo. Pero ¿qué es lo que sucede? Al no entender, al no comprender realmente nosotros de qué se trata y cuál es la intención y el diseño de Dios, no nos comprometemos. Realmente somos personas que a veces no asumimos compromisos. Vos no asumís compromiso ante lo desconocido. Vos asumís un compromiso en algo firme, en algo que realmente decís valga la pena, y vale la pena porque conocés y decís, no, esto requiere mi compromiso, me comprometo a hacerlo porque hay un entendimiento en tu vida firme, obviamente, de que eso que estás por realizar realmente será contundente, firme, será sólido. Si no, no prestarías tus tiempos y no prestarías y darías tu compromiso a algo endeble, a algo que se puede caer. Nadie invertiría
dinero en una empresa que se está por caer, que está ya a punto de fundirse. Nadie sería un mal inversionista en este sentido. Nadie invierte su tiempo ni su compromiso en cosas endebles, pero nosotros, al desconocer el fundamento, a nosotros, tengo que decirlo de esta manera, que a veces el no compromiso de muchos hijos de Dios, el no compromiso de los hijos de Dios y al colaborar en las tareas del reino, el no compromiso de los hijos de Dios es porque no están y no estamos entendiendo la solidez de aquello que se está haciendo, porque desconocemos el fundamento, porque no entendemos el fundamento ni el reglamento de construcción que regula absolutamente todo lo que hacemos en Él, y entendemos que será en Él, por Él y realmente para Él. No nos comprometemos, y fíjate que la Escritura va a hablar, la actitud de la palabra, y lo que la palabra evoca, que somos ciudadanos de este reino. Pero ese no compromiso nos lleva quizás a movernos y a comportarnos no como ciudadanos del reino de Dios, sino como turistas del reino, como turistas del evangelio, como turistas de la fe. Un turista no asume los compromisos en el lugar que está. Él tan solo está de paso. Él tan solo quiere el beneficio de disfrutar de los paisajes, de disfrutar de los paisajes de la iglesia, de disfrutar de los diferentes lugares, secciones, actividades que tiene la iglesia, pero jamás asumirá un compromiso serio, porque su residencia espiritual o su residencia del alma está en otro lugar, porque su vida no se compromete con ese lugar, porque su compromiso está en la tierra donde está su corazón y donde construyó la firmeza de sus días. Estos son tiempos en los cuales tenemos que rever todo ello. Estos son tiempos donde la conmoción de los días y la conmoción de las naciones nos tiene que llevar a replantear y rever el fundamento firme sobre la roca o la arena, los cuales de hace tiempo venimos padeciendo en todo aquello que quizás nosotros realizamos. Pero decía, no nos interesa más nada, no nos interesa tener más compromiso, lo justo y lo necesario, y necesito conocer lo justo de la congregación como para moverme, como para zafar, como para saber cómo moverme en este ajustado tiempo que de pronto yo puedo dedicarle. Nos hemos constituido no en ciudadanos, sino en turistas del evangelio. Nos hemos constituido por no entender el verdadero diseño de Dios y el verdadero fundamento en el cual Dios Padre posicionó todas las cosas. Nos constituimos no en ciudadanos, sino en turistas evangélicos. Nos constituimos en personas que tan solo no quieren la ciudadanía del reino, sino quieren tan solo disfrutar de algunos recovecos, instancias o paisajes que este reino tiene y posee. Ante tanta conmoción, finalmente, quiero decirte que ante tanta conmoción de estos días, ante tanta conmoción del mundo, yo quiero decirte que esta tierra puntualmente anda mirando dónde es que se levanta atentamente la tierra. Está mirando atentamente en esta conmoción. Y vos y yo lo haríamos. Cuando hay una conmoción, buscás dónde aferrarte. Si hay un sacudón en el vehículo en el cual estás siendo transportado, buscás dónde agarrarte. Personas, vemos imágenes, disculpa lo drástico de la imagen, en un terremoto, en un sacudimiento, busca un lugar firme. Por naturaleza, siempre el hombre va a buscar dónde afirmarse. El hombre va a buscar dónde es que tiene que sostenerse ante la conmoción de los días. Esta tierra, este mundo, ante tanta conmoción, está mirando dónde afirmarse, dónde se encuentra un pueblo, dónde se encuentra una casa firme, dónde irse a vivir, dónde agarrarse. La visión profética del profeta Isaías, puntualmente cuando habla del final de los días, dice que vendrán de muchas naciones, vendrán de muchas tribus, mirarán a lo alto y dirán, mirarán la casa, mirarán lo alto, esa casa resplandeciente, y dirán:
ven y subamos al monte de Jehová, a la casa de nuestro Dios. Sus caminos nos enseñarán y andaremos en él. Este es un tiempo donde la casa de Dios, que es la eclesía, la casa de Dios que somos vos y yo, que somos la residencia legal constituida por Dios aquí en esta tierra, somos la residencia legal. Dios permitirá que tu vida y mi vida sea levantada por su gracia en un monte elevado en el cual puedan las personas mirar de distintos lugares, de distintas ópticas, de distintas perspectivas, puedan mirar y decir: allí hay una casa firme. Esta es la casa de Dios firme, esta es la casa constituida por Dios donde hay firmeza. Mirarán a lo alto y dirán: ven, estos tiempos puntuales de conmoción, la tierra, tus vecinos, familiares, amigos, las tierras, los gobiernos quizás también, pero esta tierra está viendo, anda mirando y buscando una casa firme, un pueblo firme. Están buscando una casa firme donde pueda irse a vivir, donde pueda habitar, donde sus pies puedan volver a sentir la firmeza natural, obviamente, que sus días requiere. Esto no se trata, te digo de esta manera, no se trata en términos de iglesia, en los términos de cómo manejamos y vemos en nuestra vida congregacional, nuestra vida organizacional, en lo eclesiástico, pero desde lo organizacional. Esto no se trata de que conozcas la idiosincrasia evangélica. No se trata de que conozcas la idiosincrasia ni las tradiciones de una congregación en particular o de un ministerio en particular. No se trata de que conozcas la cultura. Muchas veces nos hemos quedado con ello. Conocemos cómo se maneja, sabemos cómo se maneja tal ministerio, qué es aquello que le gusta, que conocemos la idiosincrasia, sus comidas. No se trata de conocer el vocabulario o el léxico, sino se trata de conocer realmente el fundamento de nuestras vidas, conocernos y conocerlo, y por ello hacernos ciudadanos de ese reino realmente, y ello nos dará a nosotros un fundamento que no será conmovido, será un fundamento inconmovible, Yo quisiera invitarte al cerrar de esta transmisión realmente que no te quedes leyendo el folleto de los días, que no te quedes leyendo el folleto y me tomo el atrevimiento y busco por el Espíritu no golpear en una medida, no ser ofensivo contigo, pero sí golpear a esa mente que necesita ser transformada, esa mente que necesita experimentar en Dios una reforma. Y quiero decirte que ya no te quedes con la idiosincrasia de los días y conociendo lo que el prospecto, el folleto explicativo del lugar donde te congregas indica lo que tienes que hacer, sino que te comprometas verdaderamente, no con una congregación ni un ministerio, sino tu compromiso primario es con Dios. Te comprometas a conocer este fundamento, conocer y ser realmente un perito arquitecto. Fíjate que la Escritura habla del pueblo de Israel y dice que salieron a buscar una ciudad cuyo perito arquitecto es Dios. Pero salieron a buscar una nación, un pueblo, una tierra física. Pero dice la verdad, más allá de que salieron a buscar una tierra física, Canaán, realmente ellos salieron a buscar una tierra cuyo perito arquitecto es Dios. El Señor todo lo resumió en Cristo, y el fundamento de todo lo que se construye o de toda la creación, el diseño arquitectónico lo sujetó realmente a Cristo. El diseño arquitectónico, el fundamento, fue constituido Cristo como el fundamento de todo. Por eso, ahora sí, cobrará relevancia hoy, después de estas palabras, decir realmente que apartados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Así que bueno, ese era un poco lo que queríamos compartir contigo a través de esta página, a través de Facebook Live, y queremos invitarte a que te puedas comunicar con nosotros aquí al pie. Podés ver allí los diferentes canales en los cuales podés comunicarte y podamos tener un contacto en el cual juntos podamos alcanzar realmente esa transformación, esa renovación que vendrá únicamente a través del entendimiento
entendimiento. Esto es Reforma de lunes a viernes. Estamos aquí alumbrando en estos días desde la perspectiva de la palabra y únicamente a través de su luz, porque en su luz veremos la luz. Buenas noches, que descanses.